Vamos con el siguiente bloque del programa Café Barco. Estamos hoy día con un invitado muy especial que tiene un tema también muy importante para que lo conozcan ustedes y para difundirlo. En este caso, ustedes saben, amigos, que el Perú tiene pues, problemas grandes, violencia, crisis económica, hay pobreza. Pero hay otro problema también que está en las sombras, ¿no? Que quizá impide que también nuestro país crezca, ¿no? Me refiero al tema de la discriminación, el racismo, que se ve bastante difundido incluso en la actualidad, ¿no? En este caso vamos a conversar con un personaje llamado Cere Broder, doctor Cere Broder, que es el director de Cerebro Perú, quien nos va a contar cuál es su lucha, ¿no? La lucha que emprendió a través de sus canales de YouTube, a través también de libros con los cuales vamos a compartir hoy día. Y bueno, quiero empezar preguntándote sobre cuál es el proyecto detrás de Cerebro Perú, cuál es el enfoque que ustedes están buscando de alguna forma mostrar mediante sus canales. ¿Qué tal, Julio? Buenos dedos, muchas gracias por invitarme. Bueno, yo soy el portavoz de Cerebro Perú, ¿no? El director es Alejandro Carnero, yo soy el portavoz. Cerebro Perú, digamos, es un intento de atacar el problema que consideramos el central de la peruanidad, que es que no tenemos una identidad cuajada, tenemos una identidad fragmentada y tenemos una identidad incluso basada en el autodesprecio muchas veces. Entonces, nuestro concepto central es el de autoayuda identitaria. Es el concepto que queremos vehicular, que es, digamos, la idea de que la identidad peruana está en el cerebro de cada peruano. O sea, digamos, el territorio nacional, bueno, es el territorio y ha quedado definido en las fronteras según la última etapa histórica, ¿no? Pero ya la peruanidad como tal es las relaciones, las dinámicas entre los peruanos. Entonces es, digamos, el entretejido de relaciones que se dan en que cada cerebro peruano. Y en esa medida la responsabilidad de hacer un Perú más integrado, la responsabilidad de hacer un Perú que fluya, digamos, un Perú orgulloso de sí mismo, está en cada cerebro peruano y por eso hablamos de autoayuda. Digamos, y en ese sentido, bueno, el énfasis en el cerebro también es un poco eso, ¿no? Porque sabemos que en el Perú parte de nuestro problema de división, de fragmentación, es las divisiones raciales y las divisiones culturales, que hay dos niveles en este sentido. Uno es la diversidad que tenemos, la diversidad cultural y racial, y el otro es el mestizaje, en el cual tenemos la diversidad adentro nuestro. Pero el problema ha sido que en ese mestizaje y en esa diversidad se ha privilegiado de una manera prácticamente absoluta la raza blanca, digamos, como modelo de humano superior, y la cultura europea, digamos, occidental, como modelo de cultura superior. Entonces, siendo que nosotros somos mestizos, o diversos, digamos, porque todavía hay comunidades, digamos, que no se han totalmente mestizado, pero incluso nuestro mestizaje, que es un mestizaje tirado hacia el polo indio más bien, porque si bien tenemos aportes también de la parte europea y tenemos aportes afroperuanos y tenemos aportes evidentemente también orientales, pero básicamente el polo central es el polo indio, es un polo que se ha despreciado desde siempre. Entonces tenemos un problema de autorracismo, o sea, no es realmente racismo ni siquiera, es autorracismo. Y es ahí donde viene el problema y tenemos un problema de autodesprecio. Entonces, por eso nosotros hablamos de autoayuda identitaria, porque de la misma manera como existe el concepto de autoayuda en los planos psicológicos o en todos los planos, en el tema de la identidad realmente es algo que no se trabaja, es algo que se calla muchas veces. Todos los peruanos saben que tenemos ese problema, todos los peruanos saben que no estamos bien integrados, todos los peruanos saben que hay un autodesprecio por lo autóctono, se sabe que hay un autodesprecio por nuestra raza, nos sentimos feos, nos sentimos, digamos, que valemos menos. Y entonces, eso es algo que ya ni siquiera está, si bien era un discurso oficial durante buena parte de la historia, y ese fue el problema. Se puede casi decir que hasta el general Velasco casi, que hace una gran reforma identitaria, voluntaria, pero tampoco dicha de esa manera, sus grandes reformas
la agraria, en fin, todo el tipo de reformas que trató de hacer ese gobierno, que bueno, muchas fracasaron y bueno, era una dictadura y no es una intención de políticamente defender eso, pero hubo una reforma identitaria, una intención de reforma identitaria desde el general Velasco. Hasta antes era un país que ni siquiera intentaba reconocer lo que era, ¿no? Entonces, ahora el discurso ha cambiado, pero sin embargo ha cambiado, en cierta medida ha cambiado a nivel oficial. Si vemos que es algo que la oficialidad, y se ha visto en los masacres del año pasado, cómo se pudo masacrar con tanta facilidad, porque eran indios básicamente los que estaban matando, entonces, o cholos, digamos, indiados, ¿no? Entonces, esa falta de respeto todavía muestra que la oficialidad sigue manteniendo un poco esa visión, pero en general ya ha habido un avance a ese nivel, pero donde no ha habido un avance tan grande es a nivel de la sociedad mismo y el cerebro de cada peruano. Entonces, por eso hablamos de autoayuda identitaria, porque, digamos, tiene que ser cada peruano el que en sí mismo, en la medida en que el Perú es un entretejido de relaciones, si cada peruano innova una peruanidad distinta, si cada peruano se saca de sí mismo esas ideas y empieza a privilegiar el cerebro de las personas y no, digamos, el estuche por un lado, y si cada peruano, digamos, por otro lado, sale de esa frivolidad, porque es una forma de mediocridad finalmente también en la que estamos atrapados, porque claro. ¿no? Tenemos un modelo digamos, de superioridad cultural, racial, que en el fondo es mediocre, porque sabemos que la vida es diversa, sabemos que la vida digamos, tiene una gran cantidad de dimensiones y que por lo demás ese modelo no es el que corresponde a nuestra realidad. Entonces, el quedarnos ahí es un asunto, es emocional, pero también es intelectual, o sea, digamos, y muchas veces, por ejemplo, uno ve los paneles publicitarios, uno ve, digamos, la gente que eligen en las propagandas, bueno, lo que todos sabemos que pasa, y es casi un nivel de estupidez, se podría decir. O sea, es francamente increíble, que atenta contra la razón, digamos, el que en la calle uno ve que todo el mundo es cholo, que todo el mundo es mezclado, que todo el mundo es manchado, ¿no? Y sin embargo se trata de mantener una especie de línea directriz de una superioridad, ¿no? Entonces, bueno, es un problema bastante profundo y siempre se ha señalado, pero digamos, de boca para afuera se habla mucho justamente del racismo, de la discriminación y cosas así, pero en el fondo es adentro de cada peruano donde está el problema. Entonces, ese es lo que intentamos hacer, bueno, en Cerebro Perú. Tenemos, pues, como has visto, pues, esto es nuestro ideario, ¿no? Se llama Tu Peruanidad contra los demonios. Justamente acá nos trajo el doctor Cerebroder, ¿no? Justamente la idea de cerebro, ¿no? La idea intuyo, en todo caso interpreto, tomar el tema del racismo de manera, digamos, racional, ¿no? Desde la razón, ¿no? No de pronto un tema emocional, sino desde lo intelectual, enfrentarnos a este problema, ¿no? Que divide a los peruanos, por ejemplo, ¿no? Hay todo el tema de los colores que mencionaste, ¿no? El color puerta, ¿no? Color chaufa, y que muchas veces se usa en broma, pero también para generar jerarquías. Ahora, yo te quiero preguntar, doctor Cerebroder, ¿qué opinas de los que dicen que este problema en realidad es económico, ¿no? Que ahora lo que importa no es de pronto el color de tu piel, sino tu cuenta en el banco? ¿Cómo ves ese fenómeno? Porque hay gente, pues, ¿no? que tiene bastante... recientemente falleció, por ejemplo, Hugo Sotil, ¿no? César Acuña o Cueva, ¿no? Que podrían ser, de alguna forma, y cada uno en su propia diversidad, también representantes de lo que sería un Perú más mestizo. Entonces, ¿cómo ves ese tema en relación a lo que planteas? Claro, o sea, digamos, el poder económico ha estado siempre ligado a, digamos, la raza. Así fue estructurado en la colonia. O sea, nuestro sistema fue hecho en la colonia. Digamos, nuestro sistema de castas, ¿no? era oficial en la colonia, en el cual la economía estaba organizada de manera que los españoles en esa época, y después los criollos blancos, ¿no? Los nacidos acá pero blancos, y después, bueno, los mestizos, y después los indios, los negros, en fin, y todas las cantidades de las diferentes mestizajes, estaba organizado de esa manera. Entonces, el poderío económico lo tenían los blancos por decreto. Eso, cuando hubo la República, siguió, se perpetuó de alguna forma. Y si bien eso ha ido cambiando por fuerza de la realidad,
Y efectivamente, bueno, el poderío económico, por así decir, o la capacidad económica es algo de hecho, digamos, en los hechos, digamos, quien tiene dinero, quien tiene plata, pues evidentemente puede tener un cierto acceso a privilegios y cosas de ese tipo. Y en ese sentido, sirve de alguna manera, si se quiere decir así, sirve como de facto para igualar. Pero en realidad el problema es más complejo que eso, y es a dos niveles, digamos. Todavía, por más que tú tengas plata, digamos, hay ciertos ambientes en los cuales hay discriminación. O sea, digamos, hay restaurantes, hay discotecas, hay playas, hay rentas de locales, hay en el trabajo mismo, digamos, para la contratación de las personas. Hay una cantidad de barreras que son puramente raciales, que no son realmente sociales. Y la prueba está en que todo cholo que tiene plata trata rápidamente de casarse con una blanca. O sea, esa idea de mejorar la raza. La idea de mejorar la raza que ya no es social, digamos. Hay una intención de mejorar la raza y eso es puramente racial. Entonces, todavía sigue habiendo categorías raciales que van más allá de que tengas plata o no. Entonces, en ese sentido, no creo que todavía se haya roto, si bien el sistema, digamos, capitalista logra eso. Pero un segundo elemento también está en que tú, digamos, por más que tengas plata, tienes que jugar en el terreno del blanqueamiento. O sea, tú no, digamos, no, si tú vas a ser respetado, tienes que ablancarte, tienes que jugar en todas las lógicas de blanqueamiento. Entonces, todo lo que es lo racial y también en su dimensión cultural, digamos, en su dimensión de Europa como modelo, sigue estando permanente. Entonces, a nivel simbólico, no se ha roto realmente con esa sensación. Y bueno, también la otra prueba es que a nivel estético todavía seguimos todos pensando, y eso es algo que el peruano sin querer, quiera o no, inevitablemente hay una gran sensación de que la raza blanca es la más bonita. Entonces, y eso no tiene nada que ver con plata. Entonces, tú puedes tener mucha plata, pero si no eres de raza blanca, eso no lo puedes lograr, digamos. Entonces, hay elementos que todavía están racializados, digamos. Ahora, claro, evidentemente, la plata ayuda, pero otro ejemplo, otra muestra de que no se ha roto eso es que el tipo de mestizo, digamos, o de cholo que está teniendo plata y que tiene plata, tampoco es que está proponiendo un país culto, digamos, no está proponiendo una nueva manera de hacer las cosas. Yo mismo he puesto a Acuña de ejemplo, Oscorima, por ejemplo, o Soto, el que era el presidente del Congreso, o sea, todas, la Propadina, ¿no? O sea, son gente que ha triunfado, si lo quieres ver así, son gente que tiene plata, que tiene poder político, pero ¿qué tipo de poder político y para qué la plata? Es en una lógica achorada, inculta, digamos, sin respeto al otro, digamos, la cultura de la viveza, la cultura de la pendejada, ¿no? Digamos, claro, o sea, ese es el tipo de cosa. Entonces, es como que el cholo tampoco se siente derecho a ser digno, entre comillas, o sea, es como que ya vale todo. Entonces, tengo plata como sea, pero no hay una intención de crear comunidad. O sea, no son los valores andinos reales, no son los valores de la comunidad andina precisamente, que es un poco lo que salva al Perú a varios niveles de muchas cosas, digamos, ese acervo todavía cultural andino que hay, pero no es ese el que se saca adelante cuando uno tiene plata. El que saca adelante es el urbano, el rata, el canallita, entonces, y eso también muestra, digamos, que lo racial sigue siendo un elemento. O sea, es como que, ok, si eres un cholo pendejo y si eres un cholo, digamos, que sabe hacerlo, entonces, de alguna manera hay ese avance social, pero no es el avance social del trabajo, digamos, no es el avance social del esfuerzo, de la educación y de justamente el rescate de la cultura andina. No es ese el modelo digamos, entonces yo creo que va más allá de la plata, o sea, evidentemente por una cuestión de hecho, digamos, de que la plata es un poder real, entonces evidentemente da la impresión de que ese sería el camino para salir del problema, pero en realidad no. Y todos esos, digamos, fenómenos que he dicho muestran que no es el camino. El camino es un camino de autoconciencia y el camino es un camino de romper con esas ideas a partir de la filosofía, a partir, digamos, de la racionalidad, como decías, a partir de darse cuenta que eso es estúpido.
digamos que esas lógicas son estúpidas, no corresponden con la realidad universal de los humanos, no son más que producto de una etapa histórica, son producto de una violencia original, son producto de un atropello original, y entonces fueron un error. Ahora, ese error sigue en nuestras cabezas, y hasta que desde nuestras cabezas no se cambie, el Perú no va realmente a florecer, el Perú realmente no se va a enorgullecer, ¿no? Y lo más evidente es a nivel estético, pues como digo, ¿no? Que como todavía se sigue pensando realmente que la raza peruana es más fea que las otras. Sí, es verdad lo que comentas, doctor Celebroder. Vemos pues programas, vemos reclames, publicidad, donde pues se enfatiza más lo blanco, ¿no? Y de repente se pierde, como bien dices, toda esa identidad peruana, ¿no? Justamente el tema que le puso a nuestro diálogo es la identidad peruana, ¿no? Que es un tema siempre en juego, siempre polémico, y acá tenemos los libros del doctor Celebroder, que también van a deliberar sobre estas propuestas, ¿no? Por ejemplo, Tu peruanidad contra sus demonios, que entiendo que es un ensayo teórico de lo que nos está comentando, y estos libros que tienen una tendencia bastante lúdica, ¿no? Que juegan con los cuentos clásicos para niños, ¿no? Tenemos acá el Michi Contabas, y también tenemos la Cholicienta, ¿no? Ambos entiendo que son cuentos de niños adaptados a la realidad peruana, y sobre la Cholicienta estuve leyéndolo y haces acá una suerte de diálogo con Arguedas, me parece, con José María Arguedas, quien justamente me parece que los dibujos son de Secarelli, ¿no? Hace unos dibujos fantásticos. Y acá, como pueden ver, ¿no? Ahí está el gran José María Arguedas, justamente una de las figuras más paradigmáticas de lo que sería la peruanidad en la literatura peruana, ¿no? Cuéntanos sobre tus libros para niños, sobre todo la Cholicienta, y también entiendo que usas mucho la jerga clásica, ¿no? La jerga peruana. Claro. ¿Cuál es la propuesta de estas obras? Claro, digamos, esos eran más en una medida un divertimento. Sabes que, bueno, me gusta mucho la literatura, y la idea era hacer, digamos, una especie de celebración de la jerga peruana, pero es puramente literario. Ahora, no son libros para niños, son libros, digamos, para adultos, pero digamos, el reto literario era casi escribir palabra por palabra con jerga, ¿no? Son libros incomprensibles para quien no es peruano, simplemente, ¿no? Entonces, cada palabra es una palabra en jerga, y ese era el reto literario. Ahora, y la trama era peruanizada, digamos, para que sucediera, pues, en el Perú, ¿no? Ahora, en el caso de la Cholicienta, como bueno, el propio cuento de la Cenicienta en sí es una especie de crítica social en algún nivel, ¿no? Una especie digamos, el tema es un poco social, ¿no? Pero en el caso aproveché, digamos, para ahí hacer una crítica sobre justamente todos los temas que estamos discutiendo. Gino Ceccarelli, el gran pintor amazónico, fue quien hizo los dibujos. Y bueno, sabes que Arguedas él tiene un famoso discurso, ¿no? Que es yo soy hechura de mi madrastra. Claro. Entonces, Arguedas era un poco una Cenicienta en algún nivel, ¿no? Pero es una, digamos, el hecho de que su madrastra, pues, lo haya mandado a vivir con los indios, ¿no? Cuando era niño, o sea, al sacarlo de la casa y mandarlo a vivir con la servidumbre, ¿no? En esa época era la reforma agraria, ¿no? Era servidumbre, literalmente, ¿no? O sea, era pongaje, eran semiesclavos, ¿no? Entonces, el hecho de que él haya vivido con ellos le permitió adquirir la cultura andina. Entonces, es un fenómeno, digamos, quizás el más especial, y quizás el escritor, en ese sentido, el escritor más profundo de toda América Latina, es el que realmente tuvo acceso a la otra cultura y tiene las dos culturas, y logró, digamos, por eso, bueno, tuvo su propuesta de peruanidad, que se sintetizó en la famosa frase "todas las sangres", que es básicamente una propuesta en un Perú en que inclusivo, ¿no? Inclusivo no en el sentido, pues, Netflix o cosas así, sino inclusivo en el sentido de desde adentro, aceptar nuestro mestizaje y aceptar todas nuestras riquezas. Y entonces Arguedas significa eso, y logró en sus libros de alguna manera dejar esa imagen, como una estrella, digamos, para seguir, y también con mucho dolor, o sea, que evidentemente, ¿no? O sea, también es alguien que sufrió al Perú enormemente por esa división, trató de hacer lo más que pudo para empujar hacia ese lado, pero nunca, digamos, la realidad sigue estando todavía
mal cuajada, entonces es alguien que lo sufrió y hasta su suicidio tiene un poco también esa decepción con el Perú, ¿no? Entonces es quizás el intelectual peruano más importante, ¿no? Y bueno, es un poco eso el homenaje que queríamos hacer, ¿no? Claro, claro, sí, se siente pues ese interés de, como decía Mariátegui, ¿no? Peronizar el Perú, ¿no? El encontrar una identidad dentro de un mar de identidades, como bien lo planteaste, ese Perú que es tan dividido, incluso dentro del propio Ande hay tantas vertientes, tantas diferencias culturales, que se complica mucho llegar a un consenso, a una unidad. Y justamente eso te quería preguntar, ¿no? ¿Qué propuesta se puede buscar para, claro, revertir esa situación? ¿De qué manera concreta se podría hacer que los peruanos se junten de pronto y perdamos estas diferencias raciales, de discriminación? ¿Es bastante utópico tal vez o hay alguna esperanza? ¿Cómo lo ves? Es raro, yo pienso que es bastante raro, digamos, lo que nos sucede. Es como una especie de hechizo. O sea, es una cuestión que no creo que haya peruano que no lo entienda. No creo que haya peruano que no se dé cuenta que es un error. No creo que haya peruano que no sepa que estamos en una identidad mal cuajada, en una identidad desordenada, en una identidad de autodesprecio. Todo peruano lo entiende, en donde haya nacido y la raza que tenga y la cultura que tenga, todo peruano entiende que tenemos un problema. Y eso y se viene discutiendo pues desde por lo menos hace 120 años al nivel más alto, con la mayor inteligencia. O sea, no es que nos falte análisis, no es que nos falte, digamos, entender la situación. Es una situación además que uno lo entiende desde que tiene 5 años, ¿no? Entonces, y sin embargo perdura. Entonces es como un hechizo. Es raro, digamos, es una primera cosa, ¿no? Ahora, pienso que los caminos, por eso tratamos de apelar bueno, al cerebro, a la inteligencia, porque el camino o sea, justamente no es un camino social necesariamente con la plata y todo eso, digamos, que eso va a ayudar, evidentemente, está ayudando quizás, ¿no? Y no es un camino tampoco político en el sentido más, digamos, de normas y de cosas, porque nuestras leyes y todo eso son leyes igualitarias, ¿no? Como una república que somos. Pero es una cuestión más filosófica, es una cuestión, digamos, de una filosofía de la colonia en la cual había una superioridad del blanco y eso sigue estando ahí. Entonces, lo primero creo que hay que romper el negacionismo, o sea, hay un gran negacionismo, o sea, todo peruano se pone incómodo al discutir esos temas. Todo peruano trata de cambiar de tema, todo peruano trata de decir no es así, o si no el famoso ya está cambiando, cuando en realidad no está cambiando en su esencia simbólica. Y digamos, hay una primera cosa que es el negacionismo, o sea, hablar del tema sin tabús, hablar del tema sin tratar de parar la conversación. Y el segundo es digamos, el quitarnos el blanqueamiento como aspiración nacional. O sea, nuestro gran, digamos, y eso es un error en toda América Latina, ¿no? Pero tras la independencia se trató de crear una especie de falsos, digamos, se pensó que nuestra identidad éramos parte de Europa, de alguna forma éramos como una especie de otros países de Europa, entre comillas, otros países de la cultura occidental, de una manera escandalosamente falsa frente a lo que es la realidad. Entonces, ese paradigma de blanqueamiento como hacia donde tienen que necesariamente ir todas nuestras energías, entonces todo el mundo, bueno, trata de ablancarse a nivel cultural, trata de racialmente incluso casarse con gente más blanca, a ver si mejora la raza, eso todavía sigue vigente. Claro. ¿No? Entonces, esa aspiración al blanqueamiento, eso es lo que tendría que desarmarse. O sea, una vez que se desarme la aspiración al blanqueamiento, surgirán solas, digamos, como surgen solas, digamos, o sea, de alguna forma la explosión de la chicha, digamos que es casi una forma de guayno a un nivel, no sé, o sea, y la explosión de muchas manifestaciones culturales andinas que están por todos lados, es como que se desbordan. Entonces, imagínate si es que se rompiera esa dictadura del blanqueamiento como ideal, el Perú florecerá. Entonces yo pienso que los caminos son dejar de ser negacionista, aceptar que tenemos un problema grave y que tenemos que hablarlo, que discutirlo y que estamos todos infectados de eso, donde sea que estemos, digamos, y que está en cada cerebro de cada peruano. Por eso hablamos de autoayuda nosotros, porque es en el cerebro de cada peruano donde se va a tener que desarmar esto. Entonces, y primero, dejar de negar que tenemos un problema, y segundo, dejar de tener la aspiración de blanqueamiento como el objetivo nacional, ¿no? Entonces, y bueno, realmente
O sea, el único gobierno en alguna medida que ha hecho un real trabajo de nuevo, un poco a su manera, fue un poco el gobierno del general Velasco. O sea, sí hubo una intención de hacer una reforma identitaria en algún nivel que soltara, digamos, todo el Perú reprimido, que todavía sigue reprimido. Entonces, ahora, después, eso ha ido terminando mal. Pienso que en este momento, bueno, con Fujimori básicamente, con todo lo que fue Sendero y toda esa etapa tan violenta y tan confusa, ha habido una especie de restauración aristocrática, digamos, una especie de restauración de la blanquedad como modelo, y en esta etapa estamos todavía, ¿no? Entonces, es una cuestión de debate, es una cuestión de discusión, o sea, no es estrictamente psicológico, pero se acerca un poco a los problemas psicológicos de autoestima, ¿no? En algún nivel, pero no desde la psicología estrictamente, sino más bien desde la filosofía, digamos, desde la visión de la vida, ¿no? Muy bien, doctor Cerebroder, han escuchado entonces esta reflexión que en realidad puede extenderse bastante. Es un tema, como bien ha puntualizado, de interés nacional, ¿no? Poner nuestros demonios, peruanos, peruanas que me escuchan, afuera, ¿no? Y darnos cuenta de repente que también a veces caemos en esos estados, ¿no? Y ser conscientes también y tratar de liberarnos de esta cuestión que no nos permite crecer, ¿no? Definitivamente tenemos muchos problemas y uno de ellos es el que estamos tocando hoy, la identidad peruana. Y ya para ir finalizando, entonces, cuéntanos en qué plataformas. Yo tengo entendido que estás por YouTube, por TikTok, ¿por dónde te podemos encontrar? Y además, ¿dónde podemos, los que han escuchado, de repente estén interesados en adquirir todos esos libros, dónde lo podemos comprar? ¿De qué manera podemos llegar a tu trabajo, doctor Cerebroder? Sí, pues nosotros tenemos un canal de YouTube, básicamente, allá es donde tenemos, cada semana tenemos, más o menos cada semana ponemos un episodio, tocamos diferentes temas sobre la situación, ¿no? No sé, por ejemplo, hemos tocado sobre la nariz serrana, como un ejemplo de la nariz funada, le llamamos, como un ejemplo, digamos, de este problema. Hemos tocado temas de historia, ¿no? Hemos tocado temas específicos también de cómo funcionan estos mecanismos de autodesprecio. Entonces, cada semana tenemos un episodio y ahí nos pueden seguir en el canal de YouTube de Cerebro Perú. Tenemos una página web, www.cerebroperú.com, donde también está un poco ideología, digamos, básica. Y bueno, tenemos este libro, lo pueden conseguir, digamos, escribiendo a contacto@cerebroperú.com o al 900-755-942. Ahí en esos canales lo estamos vendiendo. No lo hemos puesto en librerías mucho y eso, básicamente nos estamos, en esta primera etapa no tenemos mucho tiempo, tenemos un año. Básicamente en el canal de YouTube es donde pueden encontrar las reflexiones y la idea es ir creciendo y juntando gente alrededor para ya pasar un poco más a acciones, dado el caso, de tipo reuniones y un trabajo de grupos ya intentando ver si se logra cohesionar gente alrededor de romper este hechizo, ¿no? Bien, comprendo entonces que es toda una batalla cultural, mental, intelectual incluso, y pues animo a que todos se interesen de repente también en explorarla, ¿no? Es algo que tiene que ver con nosotros, con nuestra identidad como peruanos y también con nuestro presente y futuro.